El presente encuentro iniciará con la ponencia del doctor Caro, presidente de la Asociación Peruana de Compliance, quien tiene por tema el valor legal, financiero y reputacional de la certificación ISO 37001. El mismo que permitirá a nuestras empresas certificadas conocer el valor de fomentar y mantener una cultura antisoborno con sus partes interesadas. Invitamos al doctor Caro a hacer uso de la palabra para iniciar su presentación. Muchísimas gracias, buenas tardes. Me siento honrado con esta invitación para el encuentro de CEOs vinculados a BAS. Y evidentemente, como no hay mucho tiempo, tengo que ir ya sobre la materia. Y el tema que toco tiene que ver con la ISO 37001. Me voy a permitir compartir muy rápidamente una presentación para el poco tiempo que se me ha asignado. Un segundo, por favor. ¿Pueden confirmar que ahí pueden ver, por favor? Sí, ya se está proyectando. Muchísimas gracias. Mire, muy rápidamente, yo quiero adelantar una cosa. La ISO 37001, en lo que es integridad y lo que es compliance, es la más importante del sistema. Hay muchas ISO, la 19600, 19601, pero la más importante, la más relevante en tiempos donde se quiere prevenir la corrupción pública y privada, porque la ISO comprende ambos ámbitos, es la 37001. Entonces, desde el punto de vista práctico, porque acá no estamos necesariamente entre juristas, ni entre auditores, ni gente que está, digamos, vinculada directamente al compliance, hay que tomar como punto de partida lo siguiente. Ya no estamos en tiempos en los cuales implementar o certificar una norma ISO 37001 es algo decorativo o es algo que nos otorga simplemente un mayor valor desde el punto de vista del marketing o desde el punto de vista de lo que es el prestigio o la reputación. En verdad, esto hoy en día ya tiene conexión directa con lo que es el desarrollo del negocio, con lo que es la parte financiera y con lo que es, digamos, las posibilidades de crecimiento del negocio dentro del sistema. Estamos llegando a un punto, especialmente en otros países como los europeos, y por extensión o expansión acá en Latinoamérica, en el cual ya las entidades privadas y las entidades públicas, para contratar contigo como empresa, seas una empresa grande, mediana o pequeña, lo primero que te preguntan es si tienes sistemas de integridad. Por ejemplo, yo que soy abogado, con las empresas más grandes, nacionales o extranjeras con las que contratamos, una pregunta clave es si tenemos un sistema de gestión antisoborno. Claro, y qué mejor si lo tienes certificado, porque una cosa es decir que lo tengo y puedo hacer una declaración firmada, pero otra cosa es decir que he pasado una auditoría y consecuentemente, producto de esa auditoría, he logrado, digamos, evidenciar que estoy dentro del sistema. Claro, esto es algo nuevo. Esto es algo que no pasaba hace 3 o 4 años atrás. Hoy en día, dentro del checklist para contratar con un proveedor, sea el Estado, reitero, o sean privados, esto es un factor fundamental y determinante. De hecho, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, acá en el Perú ya desde hace bastante tiempo, tener un programa de cumplimiento y específicamente tener una certificación te otorga mayor puntaje dentro de lo que es el concurso a nivel de las licitaciones públicas. Es más, por ejemplo, en Argentina, esto no es nuevo, ya hace 3 años atrás, el 5 de abril del 2021, se puso en vigor un decreto según el cual para contratar con el Estado Nacional es importante tener un sistema de compliance. ¿Qué tipo de compliance? Compliance antisoborno. Acá estamos llegando ya a ese punto. Dentro de poco podría haber una norma general dentro del sistema, estoy hablando del sistema público, que para contratar con el Estado tienes que tener un sistema de gestión en compliance y concretamente compliance anticorrupción. Casos hay muchísimos, así que de eso no voy a hablar. Voy a hablar de cuál es el contenido de este sistema. Compliance es legalidad, ¿no? Compliance es estar, digamos, dentro de la línea de flotación y por debajo de la legalidad, ¿qué hay? Una gran discrecionalidad, ¿no? Yo tengo mucho espacio para poder decidir qué hago y qué no hago. Ejemplos simples: pagar un honorario de éxito, tener comunicación con los funcionarios públicos o tener comunicación con privados, que me puede llevar a una práctica corrupta, es decir, tener relaciones, por ejemplo, con proveedores entre empresas. Son cosas que
pueden dar lugar a hechos de corrupción pública o privada. El compliance, ¿qué es? Poner una serie de reglas para poder acortar la posibilidad de que eso pueda acaecer. El compliance no es riesgo cero, el compliance es riesgo permitido dentro de esas reglas que yo me quiero autoimponer. Por eso es que lo que hace el compliance es achicar o, digamos, acotar ese ámbito de discrecionalidad que tiene el individuo y que tiene la empresa. Y el sistema está encaminado a eso. ¿Qué es lo que se quiere con el sistema? Identificar potenciales actos corruptos, identificar potenciales actos que infraccionan el sistema y que pueden ser un caldo de cultivo para estas prácticas prohibidas y sancionadas en el sistema. Un factor importante, ¿no? Cuando hacemos la debida diligencia, esto es algo que no le debe sonar raro a ningún empresario. Cada empresario, cuando hace un negocio, comprar, adquirir una empresa, comprar un paquete de acciones, cerrar un deal, hace un análisis, aunque sea breve, rápido, de costo-beneficio, ¿no? Hace un due diligence. Si voy a comprar una empresa, ese due diligence tiene que ser más grande, laboral, ambiental, contractual, etc. Pero en materia de corrupción, lo que nosotros tenemos que hacer es un due diligence teniendo en cuenta que el sistema no solamente sanciona las prácticas dolosas, sino también las prácticas culposas, las prácticas imprudentes. Y dentro de ese ámbito, entre el dolo y la culpa, hay algo que se llama la willful blindness, o la ignorancia deliberada, que es muy similar al avestruz que mete la cabeza bajo el hoyo, ¿no? Y es lo que pasa en muchas organizaciones donde pueden haber ámbitos de corrupción o de posible corrupción pública o privada, generalmente en las áreas comerciales, las áreas que venden servicios o que venden productos, por ejemplo, al Estado, o las áreas de adquisiciones o las áreas de compras, ¿no? Que compran productos a otros privados o servicios y donde puede haber un espacio para la corrupción privada, ya no la corrupción pública, sino la corrupción privada. Entonces, nuestra visión se tiene que ensanchar. Hoy en día, las gerencias y las direcciones no se pueden conformar con decir, yo no sabía, a mí nadie me informó, nadie me notificó, eso ha pasado en la esquina de la empresa, pero que yo no controlo. Ahora hay un deber de control. Y como se sabe, esto tampoco es nuevo para nadie, los sistemas de cumplimiento en todas las materias, desde el hostigamiento sexual hasta los temas ambientales, se rige por canales de denuncia. Es decir, hay forma de saber. Entonces, lo que se tiene que articular es una visión, no les voy a decir 360, pero tipo OJP 180, para poder pensar no solamente en las situaciones dolosas o imprudentes, sino incluso en aquellas situaciones donde yo me hago de costado o meto la cabeza bajo la tierra y digo, no quiero ver, cuando tú en verdad puedes ver y puedes evitar una situación. Un ejemplo concreto, ¿no? Un ejemplo concreto, ¿no? Todos los sistemas de compliance pasan por comprometer a la alta dirección para que no cometan corrupción. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los accionistas, ¿no? Hay empresas familiares, hay medianas empresas o incluso grandes empresas donde el administrador principal es un socio, el que tiene la mayoría y el control, no tiene ningún cargo, no es gerente, no es director, y claro, puede tener su sistema de compliance a la foto, interno, para que todos cumplan al interior de la organización, pero a la hora, pues puede cometer prácticas corruptas con su plata, con su dinero personal, eso puede pasar. Si eso pasa, y un oficial de cumplimiento, por ejemplo, no prevé eso, entonces lo que puede suceder es que estemos en un caso de willful blindness. Por eso yo siempre digo, no solamente la alta dirección, también los administradores de hecho o de facto son los que tienen que comprometerse con el sistema. La ISO 37001 es famosa, la tradujo a ENOR, UNE, ahí está la norma UNE ISO 37001 de abril del 2017, acá en Perú aterrizó en el mismo año. Es exactamente la misma norma, solo que con pequeñas adaptaciones lingüísticas. Algo curioso, acá en Perú la positivizamos, ¿no? El INACAL sacó una disposición en el peruano el 4 de abril del 2017, haciéndola, digamos, parte del sistema. Entonces, tiene un grado de positivización acá en el Perú, ¿no? Hay muchos antecedentes, ¿no? La FCPA, la UK Brevery Act, y hay muchas ISO que han sido previas, como la 19600, y hay muchas posteriores, como la 19601, la 19602, o la 31022, o incluso ahora
la que recién se ha aprobado este año, y esto es algo más o menos fresco, la ISO 37301, ¿no? Que ha venido a reemplazar a la ISO 19600. Para lo que están en compliance, esto es materia de conversación en estos días, ¿no? ¿Qué trae de nuevo esta ISO 37001, que va a ser ahora, digamos, el norte de todo lo que son los programas de cumplimiento? Se supone que todos los sistemas, la próxima revisión que pase la 37001 tendrá que adaptarse, digamos, al marco general de la 37301, que es, como quien dice, el género, el marco general, que va a proyectar su influencia en las demás normas ISO del sistema, ¿no? No voy a entrar en estos detalles técnicos que son más para abogados, pero quiero insistir en algo, ¿no? Esta ISO, o la ISO 37001, es mucho más que soft law, ¿no? Es una guía para implementar el modelo de prevención, para auditarlo, para certificarlo. Puede tener efectos legales como atenuante o incluso excluyente de responsabilidad penal, algo muy propio de abogados, así que no entraré tanto en esos detalles. Lo importante es que no te tomen el pelo, ¿no? O sea, no pienses que por comprar compliance estás comprando el tónico capilar que te va a hacer crecer el pelo si no lo tienes como Sansón, ¿no? De un día para otro. Eso no es así, esto no es la cura, ¿no? No es la pastilla para bajar de peso en 30 días, ¿no? No, o sea, lo que tienes que tener acá en cuenta es que en verdad esto es un proceso, el del compliance y el de la ISO, inspirado en el ciclo de Deming, que es un círculo de mejora continua. Por eso se dice que la calidad no es un fin, la calidad es un camino, ¿no? Y este sistema es un sistema, bueno, que se suele denominar el sistema de Deming o el ciclo de Deming, donde, digamos, hay un planeamiento, hay un hacer, hay un chequear, un actuar, y de pronto, digamos, se genera algo que podríamos denominar un círculo virtuoso, ¿no? Esto que generalmente se presenta así, yo prefiero presentarlo de otra manera, prefiero presentarlo como una espiral, ¿verdad? Es una espiral, porque no es que está dando vueltas sobre lo mismo, sino el sistema está sometido a mejora continua. Y el contenido, la ISO va en esa dirección, ¿no? Va en esa dirección. Y en el poco tiempo que tengo, porque no hay espacio para entrar en tantos detalles ahora, quiero enfocarme en esto de la debida diligencia, que es algo que ya he mencionado acá. La debida diligencia es el factor clave. O sea, el empresario, que no va a estar en los detalles de implementar una ISO o un sistema de compliance, tiene que estar en los grandes temas. ¿Cuál es el gran tema de un sistema antisoborno? La debida diligencia. Piensa tú, ¿qué harías si quieres comprar un negocio ajeno? Si quieres generar una fusión, una adquisición o quieres vender algo. Tienes que hacer debida diligencia, ver a quién le compras, a quién le vendes, a qué precio, cuáles son los riesgos de uno y lo otro, hasta dónde especulas, hasta dónde corres el riesgo. Ese es el factor clave. Claro, y entonces ya luego esto fluye hacia abajo. Por eso que un elemento central en el compliance es el compromiso de la alta dirección. El día en que la alta dirección, el gerente general, el director, da un golpe en la mesa y dice, oye, a partir de acá no se paga a nadie, si algo ha pasado en el pasado, yo no sé, pero de ahora en adelante, cero. Es un mensaje potente para todos los colaboradores de la empresa. Entonces, el factor de debida diligencia es un factor central. Es un factor central porque esto va a aterrizar en los denominados mapas de riesgo, ¿no? Ya de acuerdo, digamos, al trabajo de compliance ya de campo, se deberá establecer cuál es la extensión del compliance, ¿no? Y yo creo que ahí, señores, el factor clave es un equilibrio entre libertad y paternalismo. Me explico rápidamente. Muchas veces sentimos la tentación de controlarlo todo, ¿no? Yo recuerdo haber trabajado con una empresa donde me encontré con reglas como si te encuentras con un funcionario público en un restaurante, para y vete. Y llega a la oficina y hace un reporte. O si te encuentras con un funcionario público en un lugar, digamos, día domingo, para comer en un restaurante, por favor, párate y vete y haz un reporte en línea, ¿no? Porque tenemos que tener mapeado. O, por ejemplo, tú vas a aspirar a un cargo de director o de gerente y lléname una larga declaración de bienes, ¿no? Como que para que luego te tengan que auditar tus signos exteriores de riqueza, claro. Hay ahí una delgada línea, que yo diría que debería ser muy gruesa línea, entre lo que es libertad y paternalismo. No por mucho controlar vas a tener más prevención. Yo siempre digo, ¿no? Prefiero 3 o 4 procesos simples y claros para todo el mundo a 50 procesos que nadie va a recordar y que nadie va a respetar, ¿no? Entonces,
Yo pienso que el compliance debe de ser acotado, que el compliance debe de estar reducido al mínimo necesario y no por ello ser poco fuerte, al contrario, concentrarse en los procesos de riesgo y en esos procesos de riesgo ser implacable con el trabajo de compliance y el trabajo de prevención. Ahí va el tema de la debida diligencia. Ya para terminar, ¿por qué es importante que el compliance sea adaptado, ¿no? Porque, claro, se puede, digamos, copiar compliance de Internet, se puede copiar compliance de otra empresa, pero esto es algo que no le va a servir de nada, no le va a servir de mucho en la materialidad de lo que es prevenir hechos delictivos o hechos, digamos, ilícitos en general, como que tampoco le va a servir ante un fiscal y ante un juez. Si finalmente hay que responder ante un fiscal, un juez, la UIF, algún ente regulador, por ejemplo el INDECOPI, que ahora aplica criterios de compliance en temas de competencia, lo que tienes que tener es un sistema real, es un sistema sólido, ¿no? Y aterrizo ya, finalmente, con algunas conclusiones básicas, ¿no? Para mí, este es un problema de costo del delito de las infracciones versus costo de la prevención. El empresario piensa así, ¿no? Costo-beneficio, ¿qué gano hoy en día? El pequeño empresario, el microempresario, hoy día gana poco, ¿no? Porque no los procesan penalmente necesariamente, no están en los grandes negocios, es más una cuestión de costo. Pero si tienes un negocio mediano para arriba, seguramente esto es un tema clave, porque si te preguntas qué gana el colaborador puede ser contingente, puede decir, bueno, puedo ganar movilidad, porque en la medida que esté en compliance puedo conseguir un mejor trabajo, puedo mantenerme donde estoy, pero ¿qué gana la entidad, no? Y ahí respondo la pregunta inicial. ¿Cuál es el valor legal del compliance acompañado del valor financiero y reputacional, ¿no? Desde el punto de vista financiero, les digo por experiencia, de trabajos que tengo ya hace, digamos, bastante tiempo en estos asuntos, para las entidades financieras tener un sistema de gestión antisoborno es un factor de calificación financiera, es un factor positivo de calificación financiera. Hoy en día sorprende que un banco, alguien vaya y le diga, tengo una certificación ISO, de base o de la competencia, donde corresponde, pero finalmente tengo una certificación ISO. ¿Por qué? Porque significa que en verdad tienes un tal grado de compromiso con la cultura de la legalidad que has pasado una auditoría externa. Yo puedo predicar para la calle de que tengo un sistema de compliance, pero no voy a poder acreditarlo hasta tener una certificación. Y este es un tema que tiene que entrar en la decisión del costo-beneficio, ¿no? Cumplimiento, como ya he mencionado, hace un momento extraje a la medida, y el costo depende en verdad de muchas variables, ¿no? Hay compliance a todo precio, a todo costo, la certificación igual, y yo lo que siempre digo, esto tiene que ser como la vieja calefacción japonesa, de abajo hacia arriba, ¿no? Del piso hacia arriba, empezar por los procesos más sencillos, e ir, como hay un círculo virtuoso, o una espiral, como ya he mencionado, iniciar y mejorar los procesos a lo largo, digamos, de los periodos en los cuales se va integrando el compliance. Muchas gracias por la invitación y acá los acompaño para las preguntas luego del panel. Gracias. Ok, hay una pregunta en pantalla. Nos indica, ¿qué opina? Un momento, por favor. ¿Qué opina de la certificación cero soborno que maneja IPARE? ¿Es similar a la ISO? A ver. Vamos a ver. Hay muchas certificaciones privadas, ¿no? Muchas certificaciones privadas que pueden dar muchas organizaciones, ¿no? Universidades, digamos, acreditaciones que pueden dar entes vinculados a la ética, como Transparencia Internacional, Manos Limpias. Eso en verdad equivale todo eso a auditorías externas, nada más. Una certificación ISO es un proceso muy técnico. Para empezar, yo podría colgar un cartel en mi oficina y decir que soy un certificador ISO. Ya aquel ingenuo que me contrate, ya me contratará, pero sabrá rápidamente de que yo no estoy autorizado por el sistema NAP, por ejemplo, vinculado a ISO, para yo certificar en una ISO 37001. O sea, nada me prohíbe hacerlo. Ya el ingenuo que me contrata, como digo, lo puede hacer. Pero para tener una certificación ISO que tenga un valor ante el sistema ISO, se requiere que la entidad que te certifica esté autorizada para eso. No es por hacer propaganda, pero VAS, por ejemplo, hace ya bastantes años, por lo menos desde el 2017, la certificación ISO 37001, ¿no? La empresa para la cual trabajo, que es un estudio de abogados, obtuvo la certificación ISO en el año 2018, sometiéndote a los procedimientos que corresponden, ¿no? Y no piensen que esto es complicado ni caro, ¿eh?
porque, digamos, hay una primera etapa que es la etapa puramente documentaria, ya que de acuerdo al tamaño de la organización y los procesos, eso puede ir variando, puede durar un día, 2 días, y luego viene el trabajo de campo. El trabajo de campo es 1 o 2 días más de trabajo, ¿no? Si estamos hablando de una empresa minera que es muy grande, eso puede demorar 3 o 4 días, evidentemente, por la extensión del negocio, ¿no? Pero lo más caro del sistema no es la certificación, lo más caro es la implementación, ¿no? Porque ahí tienes que involucrar a todo el personal, y son ahí decenas o cientos de horas del personal de la organización dedicado a trabajar en la implementación de la ISO, ¿no? Luego el certificador hace su trabajo como un auditor y eso tiene un valor que se tiene que ir actualizando cada año, ¿no? Es decir, no es que te certificas hoy día y congelas el certificado, lo cuelgas en la pared por 3 años, ¿no? Tienes que pasar una acreditación al final del año 1, al final del año 2 y al final del año 3, es lo que nos va a tocar pasar a nosotros pronto, empieza de cero, ¿no? Empieza de cero. Y lo que espera cada auditor es que cada año vayas mejorando, ¿no? Vayas mejorando, o sea, empiezas step by step. Implementé anticorrupción pública. El año 2 implementé además anticorrupción privada. El año 3 implementé además, o le añadí a esto, anticorrupción pública, privada y antilavado de dinero. Vas mejorando. Esa es la idea. Muy bien, muchas gracias, doctor Caro. Bueno, en resumen, buscar entes acreditados, ¿no? Por entes de repente internacionales que nos puedan dar la confianza de que efectivamente estas certificaciones se van a verificar constantemente, como usted mismo lo acaba de indicar. Muchas gracias. Vamos a seguir con las preguntas. Nos dice la señora Dora, nos dice, buenas tardes, en la norma 37.001 se habla de formación y de toma de conciencia. ¿Cuál es la diferencia? A ver, acá hay 2 temas, ¿no? El tema de la formación tiene que ver con la capacitación, ¿no? Entonces, la palabra formación es muy española, ya nunca hablan de capacitación porque dice que para capacitar tenemos que ser discapacitados. Entonces, eso hablan de formación. Entonces, lo que es formación continua es lo que nosotros llamamos acá en Perú capacitación. Y lo que es toma de conciencia es un proceso distinto, ¿no? Esto más bien está ligado a lo que hoy en día se denomina el behavioral compliance, ¿no? Behavioral compliance tiene que ver con la ciencia del comportamiento, la ciencia de la conducta, ¿no? Cómo tú inoculas en la organización, cómo tú inoculas en el ADN de la organización la cultura de cumplimiento. Y este es un tema de largo plazo, esto no pasa por una capacitación. La ética tú no la puedes inocular con una charla o una conferencia. Puedes informar ahí cómo funciona tu código de conducta y cuáles son las sanciones. Pero la inoculación es un proceso de largo plazo y tiene que ver con el tratamiento de incidentes, ¿no? Así como es un tema conductual, para hablar más claramente. Así como todos hemos aprendido desde niños, porque nuestros padres nos penalizaban cada vez que hacíamos algo que no debíamos, es igual acá. Vas creando en la empresa a raíz del tratamiento de incidentes simples, ¿no? No tienes que descubrir un gran hecho de corrupción para que tengas un incidente. Puedes tener, por ejemplo, un tema de política de regalos, ¿no? El día que el gerente general dice, chicos, miren, me ha llegado un regalo y acá yo lo pongo a disposición de compliance porque nuestra política de regalos impide hacerlo. Son ejemplos que se van creando y luego todo el mundo dice, ¿por qué no? Claro, en verdad hay una política de regalos que está caminando, ¿no? O por ejemplo, algo que antes hacías en efectivo. La gente de contabilidad dice, no, esto ya no se puede hacer en efectivo. Son prácticas que se tienen que ir construyendo a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Entonces, establecer una cultura de prevención dentro de la empresa como tal. Hay una pregunta interesante que nos dice si es que el incumplimiento, una vez que yo implemento 37.000, ¿esto genera alguna implicancia legal? ¿Podría generar alguna implicancia legal el no cumplir la ISO 37.001? No, en verdad es un tema privado. La certificación ISO 37.001 es un tema entre privados, de modo que si tú no sigues el proceso, lo que va a pasar es que pierdas tu certificación. Tú vas a tener un certificado de papel y al año siguiente no nadie te va a acreditar ni va a darle valor al certificado, ¿no? No va a haber ninguna consecuencia jurídica inmediata. Lo que sí puede pasar es que hayas invertido dinero por hacer algo y luego no te sirva el día que tú lo necesites, ¿no? Porque se te presenta un caso de corrupción o se te presenta un caso penal o un caso administrativo que pudiste haberlo evitado con eso, ¿no? El tema del costo entre prevención y asumir el daño, ¿no? Perfecto, bien. Hay una última pregunta que dice, ¿la ISO 37.001 protege a la organización en caso de afrontar procesos judiciales? Sin duda que sí, ¿no? De hecho, la legislación vigente acá en Perú, la ley 3424,
establece que si después de un hecho delictivo tú haces compliance, puede haber una rebaja de la sanción. Pero también, fuera de la 3424 y pensando, por ejemplo, en los casos del Club de la Construcción, todas las empresas, no una, todas las empresas, empezando por Odebrecht, que se han acogido a la colaboración eficaz, han seguido el camino del compliance, han seguido el camino de implementar un sistema de gestión en compliance y algunas de ellas incluso de obtener la certificación ISO 37001. Y eso es una muy buena carta de presentación a la hora que vas a negociar la reparación con la Procuraduría Anticorrupción o a la hora que vas a negociar los beneficios con un fiscal anticorrupción. Y eso no es algo que me lo invento yo, el fiscal o el procurador, está en la ley 30737. Se toma en cuenta el estar en compliance al momento de generar los efectos sobre la empresa. Muchas gracias, doctor Caro. Con esa pregunta estaríamos terminando el bloque de preguntas dirigidas a su persona. Muchas gracias por tan importante información que se les ha brindado a nuestros asociados.